Gianfranco Bustillos, el ganador de La Voz Kids 2021. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gianfranco Bustillos Vega. Hoy estoy en el programa Carnavaleando con una pequeña entrevista y para saber más sobre mí. Gianfranco, para empezar, te felicitamos a nombre del canal, a nombre de todo Ayacucho y me permito también a nombre de todo el Perú. Eres un gran talento, tienes una voz encantadora. Espero que más adelante seas todo un triunfador. Estamos muy felices por ti. Muchas gracias. También quiero agradecer a todos los que me apoyaron en la gran final de La Voz Kids de todo corazón y que Dios los bendiga y cuídense mucho. Que Dios los bendiga a todos por haber apoyado a Gianfranco. Gianfranco, ¿qué te parece si te conocemos un poco más y todas tus admiradoras también que te conozcan más? Sabemos que tienes 10 años. ¿En qué grado estás, Gianfranco? Estoy en 5º grado. Dime, ¿cuál es el curso que más te gusta? Bueno, más me gusta arte y física. ¿Y el curso que no te gusta? Así como decir que no me gusta, no hay. No, todo te gusta. Qué bueno, Gianfranco. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita es la parrilla y el cuy. El cuy, como todo guantino. El cuy con su chunito, ¿sí? Su puca. Con su puca. El cuy con su puca. Muy bien. Y Gianfranco, ¿a qué te dedicas en tus ratos libres aparte de cantar? Aparte de cantar, de tocar tu guitarra, ¿qué otra cosa te gusta hacer? Bueno, yo juego un ratito. Ahora ha venido mi primo, Fernando, que canta. Yo quisiera jugar con mis amigos, salir a jugar, pero no puedo con la pandemia y por eso también. ¿Deporte? ¿Qué deporte practicas? Bueno, practico el fútbol, pero ahora ya no tanto porque mis amigos no jugan, porque en mi colegio jugamos todos los días en los recreos. Ahora ya no, pues no estamos asistiendo, ¿no? Y Gianfranco, ¿en qué colegio estás? Estoy en el colegio San Alfonso. En San Alfonso, Sí. ¿no? Aquí en Huanta. Sí, en Huanta. Y dime, Gianfranco, ¿qué has sentido ahora después de haber sido todo un ganador, después de todas estas presentaciones que estás teniendo? ¿Cómo te sientes ahora? Me siento muy contenta, agradecida con Dios, agradecida con todos los que nos miran, que me siguen, mis familiares, amigos, les agradezco un montón. Gianfranco, ¿y cuándo tus próximas presentaciones? Este 12 de diciembre estaré en un retiro acá en Huanta, que lo publicaré en mi Facebook ya, y estaré con Más Castro y otros artistas más. Me dicen también que muy pronto vas a estar en Cusco. En Cusco voy a estar con la Miss, el viejo Rodríguez, mi hermano Roy Bustillos Vega, River Oré y otros más. Muy bien, entonces invitamos a todo Cusco para que vaya a tu presentación. Sí, les invito a todos que vayan a Cusco y a todos mis amigos de Cusco que vayan a mirarme, que vamos a cantar muchas hermosas canciones. Estaré con mi hermano Roy Bustillos Vega, la Miski y el viejo Rodríguez, un gran guitarrista, y River Oré. Muy bien, amigos de Cusco, hay que acompañar a Gianfranco en su presentación. Para concluir, Gianfranco, ¿qué le puedes decir a los niños como tú que tienen talento, que quieren sobresalir en el arte? ¿Qué les dirías? Mándales un mensaje porque te van a escuchar. Sí, yo le diría a todos los niños y a los padres que los padres los apoyen muchísimo porque sus hijos tienen un talento oculto, que ese talento es muy grande y eso traerá un gran futuro a sus hijos, y acompáñenles si es la guitarra, el canto y otros instrumentos. Apóyenlo mucho para que logren muchos éxitos. Muy bien, Gianfranco, muchas gracias. Una última pregunta. ¿Cómo te ves de acá a 20 años? ¿Cómo es Gianfranco cuando tenga sus 30 años? ¿Cómo te ves? Bueno, yo quisiera ser un cantante profesional y llevar ese hermoso género a todo el mundo, que todo el mundo conozca que es tan hermoso y todos los niños canten, y adultos y todos en general. Siempre con la música andina, Sí, siempre siempre. con nuestro huayno ayacuchano. Sí.
Gianfranco, bien agradecidos contigo otra vez, muchas Igualmente, felicidades. muchísimas gracias. Muchas felicidades, eres un talentazo y esperamos de que cumplas todos tus sueños. Sí, muchísimas gracias. ¿Qué te parece si invitamos a todos los amigos para que te sigan en las redes sociales? Bueno, amigos, síganme en mis redes sociales, estoy como en YouTube y en Instagram, que estoy como Gianfranco Bustillos Vega. Y les agradezco mucho y cuídense mucho, que Dios los bendiga. Muy bien, amigos, este ha sido una entrevista con Gianfranco Bustillos desde la bella Esmeralda de los Andes, Huanta. No se olviden suscribirse al canal, darle like, compartir el video y que todo el Perú vea esta entrevista con nuestro gigante Gianfranco Bustillos. Hasta otra ocasión. ¡Bravo!